En el recorrido por el árbol de la vida de la Cábala, hemos ascendido desde la materia, Malhut, hasta las raíces invisibles que la alimentan. Hemos visto que Yesod actúa como ese filtro neutro, como un espejo del inconsciente, que proyecta hacia la realidad lo que lleva impreso en su interior. Pero Yesod no actúa solo. ¿De dónde recibe la información que proyecta? ¿Qué fuerzas alimentan ese canal? La respuesta está en las dos sefirot que se encuentran justo encima, Netzach y Od, dos polos complementarios que forman el corazón emocional y expresivo del alma humana. Son como los padres del inconsciente. Y lo que piensas y sientes profundamente es lo que Yesod termina reflejando. Por eso hoy vamos a explorar estas dos energías, su poder, su desequilibrio y cómo armonizarlas. Netzach representa el impulso vital, la pasión, la energía creativa, el deseo de avanzar, vencer obstáculos y afirmarte. Es la fuerza interna que dice sí puedo. Y Od representa la estructura, el discernimiento, la humildad y el orden mental. Es la inteligencia que te pregunta ¿por qué? ¿Desde dónde? Son dos aspectos que deben actuar juntos. Si Netzach avanza sin Hod, se convierte en un impulso ciego, lucha sin propósito, ego desbordado. Y si Od estructura sin Netzach, se vuelve una rigidez, dudas, estancamiento por miedo. Por eso se las llama las sefirot gemelas del alma humana. Son como dos alas, una te impulsa, la otra te equilibra. Una actúa desde la emoción, la otra desde la razón. Y juntas alimentan la calidad de lo que Yesod termina proyectando hacia Malhut. Netzach sin Hod es fuego sin dirección. Y Od sin Netzach es mapa sin movimiento. Solo en equilibrio ambas forman el diseño interno de tu experiencia en el mundo. Por eso se dice que ambas deben estar en equilibrio, porque juntas alimentan el canal de Yesod, que será quien proyecte esa energía en equilibrio al mundo visible, Malhut. Cuando estas dos energías, más emocional y mental, están desajustadas, la fuerza de la manifestación creadora se debilita y llega distorsionada. En el anterior capítulo de Yesod vimos cómo limpiar ese espacio interno donde están grabados los patrones inconscientes. Pero ¿de qué sirve limpiarlo si luego vamos a volver a ensuciarlo o grabar nuevos patrones igual o peor de distorsionados? Y aquí entra la reeducación interna en estos sefirots. Equilibrar estas dos fuerzas internas son necesarias. Antes de continuar, mencionar que estas dos sefirot, con las dos que ya hemos visto, son estados transitorios que desaparecen con la muerte física. Se podría decir que es la mente inferior que dicen en algunas corrientes espirituales o la parte del ego humano. Ahora veamos qué es Netzach. Esta palabra en hebreo significa victoria, persistencia, eternidad. Es la energía que sostiene el movimiento de la vida, la voluntad de vivir, de crear, de vencer los obstáculos internos y externos. Esta fuerza en equilibrio es la fuerza que sentimos para vencer cualquier obstáculo que tenemos en la vida. Es una pasión y deseo profundo de ir más allá, conectado a tu propósito de vida. El arquetipo de esta energía en equilibrio es el rey David, que era apasionado y cantaba y danzaba mientras se conectaba a su destino como guía de Dios. Sin embargo, cuando no está equilibrada por la razón, Hod es lo que llamamos el ego emocional. Hay impulsividad, inestabilidad y mucho luchar por lo que crees querer sin ver que estás huyendo de ti mismo o desconectado. ¿Y qué es Hod? Significa esplendor, humildad, reconocimiento. Y es la fuerza que organiza, modula y estructura el impulso recibido desde Netzach. Y en equilibrio nos da la capacidad de contemplar antes de actuar. Hod
es como el arquitecto del alma humana, analiza, evalúa, siente y luego estructura. Mientras Netzach dice vamos y Hod pregunta, sí, vamos, pero ¿desde dónde? ¿Para qué? ¿Es coherente? Así que es necesario tener esta integridad. Fijaros que es importante esta sintonía. Entonces, estos dos sefirot son la polaridad creativa, como el interior de la manifestación. Son el eje emocional y expresivo. Lo que piensas y sientes profundamente termina filtrándose en Yesod, inconsciente, y finalmente se manifiesta en la realidad, Malhut. Por eso, muchos sabios dicen que Yesod es el resultado del diálogo entre Netzach y Hod. Lo que sientes y lo que piensas, lo que deseas y lo que temes, se integra o se fragmenta, y eso es lo que Yesod transmite al mundo. En el Zohar se afirma que Netzach y Hod son la rueda o el motor de la profecía. Juntos permiten que la energía divina descienda hacia la conciencia humana, como dice tal cual el Zohar. La profecía reside en la derecha y en la izquierda, que son Netzach y Hod, y desde allí se extiende al justo, que es Yesod, y desde él fluye al mundo. Así que cuando estas dos fuerzas están equilibradas, se activa un canal puro, un espacio interior donde pueden recibirse mensajes de sabiduría, ya sea a través de sueños, intuiciones profundas o inspiraciones, con claridad y fidelidad. Por eso Yesod, que filtra la unión de estas dos sefirot, decide si esa revelación puede manifestarse de forma coherente. Si las energías están descompensadas, los mensajes pueden distorsionarse, perderse o mezclarse con el inconsciente. Veamos ahora qué ocurre cuando Netzach y Hod están en desequilibrio. Cuando no se encuentran en armonía, generan un estado interno de incoherencia emocional y mental. Esta incoherencia, sostenida en el tiempo, no solo produce confusión, agotamiento, bloqueos, sino que realmente deja una marca, una huella. Literalmente graba memorias distorsionadas en el inconsciente, alimentando patrones que luego se repiten sin que lo sepas. ¿Qué ocurre cuando lo que predomina es Netzach? Pues que hay un exceso de esta energía, y esta energía está dirigida hacia la acción constante. Te vuelves adicto a avanzar, a lograr, a hacer, a perseguir. Pero en el fondo, muchas veces no sabes por qué haces lo que haces. Porque el impulso nace del ego, del miedo a parar, de una necesidad interna de validarte a través del éxito, del esfuerzo o del reconocimiento. Actúas con fuerza, pero sin una conexión interior. Y como no paras a sentir ni a discernir, lo que grabas en tu inconsciente son memorias de lucha, frustración, urgencia, desconexión o también memorias en base al reconocimiento, el logro después del fracaso, pero siempre desde el punto de vista del ego. Y si predomina Hod, veamos qué representa. Ocurre lo opuesto. La mente domina, analizas, desmenuzas, dudas, te vuelves rígido, inseguro, te pierdes en cosas de la cabeza, cualquier impulso es cuestionado antes de expresarse y así terminas rindiéndote antes de empezar. La energía emocional aquí se reprime y lo que queda en tu campo es un registro inconsciente de indecisión, culpa, miedo al error y autoexigencia que te paraliza. ¿Y cómo se graban estos patrones inconscientes? Pues tu inconsciente en verdad no evalúa si lo que haces es bueno o malo, solo registra lo que repites emocionalmente con intensidad. Así que cada vez que vives una experiencia con alta carga emocional y mental, sin procesarla, con conciencia, se graba una especie de circuito interno, una vía por la cual volverás a actuar cuando aparezca un estímulo similar. Si te acostumbras a actuar sin discernir, Netzach sin Hod,
grabas patrones de lucha sin dirección, de impulsividad que te aleja de ti. Y si te acostumbras a dudar y reprimirte, es decir, Hod sin Netzach, grabas patrones de inseguridad, miedo al rechazo, parálisis, incluso sumisión. Y estos registros ya se graban en Yesod, en el inconsciente. Entonces, como Yesod es este canal que hemos dicho, es lo que va a proyectar en tu realidad. Por eso, cuando dices, ¿por qué me pasa siempre lo mismo si ya lo entendí? Muchas veces la respuesta está en que aún no has equilibrado la energía que graba lo que vives, el vínculo entre esa emoción y pensamiento interno. Fíjate que este desequilibrio entre estas dos sefirot, estos dos estados internos de nuestra propia energía y percepción, pueden dar lugar a relaciones donde das mucho sin medir, pero luego reclamas o te agotas, proyectos donde te esfuerzas sin rumbo y luego te frustras por no ver resultados, creatividad que nunca se concreta porque la autoexigencia interna lo sabotea constantemente, o un desgaste emocional crónico que puede somatizarse en síntomas físicos o ansiedad. Y el problema no es que sientas una emoción ni que pienses algo concreto. El problema es cuando esas fuerzas se contradicen dentro de ti y se sostienen sin ser integradas. Lo que vive dentro de ti en conflicto se acabará proyectando en forma de caos. Por eso Netzach y Hod no solo son conceptos espirituales, son la raíz de tu equilibrio emocional y su desorden es la raíz de tu distorsión inconsciente. En muchas tradiciones espirituales antiguas como el Raja Yoga en la India, se enseña que la verdadera trascendencia no es escapar del mundo, sino alcanzar una unidad mental. Esto significa aprender a observar tus emociones, razonar con claridad, actuar con discernimiento y hacerlo todo al servicio de un propósito superior. Y esto es exactamente lo que representa Netzach y Hod en equilibrio. Netzach es como la fuerza del alma que te impulsa a crear, avanzar y atreverte. Es esa fuerza interna del alma, en equilibrio. Y Hod, en equilibrio, es esa sabiduría que filtra, evalúa y organiza ese impulso para que sea coherente con tu esencia. ¿De acuerdo? Pone orden al impulso. Si solo sientes, te pierdes al final. Y si solo piensas, te bloqueas. Por eso es tan importante una sanación emocional, que haya orientación interna. Muchos procesos terapéuticos abren el corazón, pero si luego no hay una estructura clara que ayude a integrar lo que ha emergido, esa sanación puede diluirse. Por eso, la integración de lo emocional con lo racional es necesaria. Y aquí también entran herramientas modernas como el coaching consciente. Por ejemplo, en lugar de quedarte en el ¿por qué me pasa esto?, que muchas veces te ancla al pasado y devolverá tu emocionalidad otra vez a lo mismo, te puedes preguntar, ¿para qué estoy sintiendo esto ahora? ¿A qué dirección me llama? ¿Qué propósito tiene esta emoción en mí? ¿A qué creencia inconsciente errónea responde ese impulso mío? Este cuestionamiento es vital para superar obstáculos reales y atrevernos con sabiduría en una acción sabia, porque ahí es cuando aprendes a confiar en que el cómo realmente llegará cuando estés alineado internamente. Porque siempre hay un orden dentro de ti. Cuando tus emociones no están en guerra con tus pensamientos, cuando ese impulso o deseo o el discernimiento mental se dan la mano, entonces el poder de la manifestación no tiene que ser forzado, porque sucede solo. Otro impacto en cómo gestionamos esto es que nuestros primeros vínculos que marcan la manera en que estas dos fuerzas internas se expresan en nosotros es esencial. Por ejemplo, si mamá o la figura materna fue muy mental, crítica o emocionalmente distante, es probable que Hod se haya grabado como exceso de control, juicio interno o miedo a expresar lo que sentimos. O si papá o la figura paterna fue impulsiva, exigente o ausente, puede que Netzach se haya distorsionado como lucha por ser visto, necesidad de demostrar o impulso sin dirección.
Y si hubo incoherencia entre ambos, una madre que pide calma o un padre que exige acción sin escucha, por ejemplo, entonces esa semilla que hay en ti es una semilla de división interna y quedó sembrada así. Es una acción reprimida o un dudar o arremeter. Por eso sanar estas dos sefirot también tiene que ver con sanar las percepciones recibidas y la educación no verbal que hemos recibido de mamá y papá y cómo nuestro inconsciente lo ha grabado como creencias. Y ahora me gustaría dar un paso más en este espacio para hablarte de la metáfora que representa a Netzach y Hod. Y es algo que tiene que ver con el becerro de oro. Son 5 fases esenciales. Es una metáfora bíblica. La fase 1 es el ascenso de Moisés. Moisés sube al monte Sinaí, guiado por una conexión directa con lo divino. Está en un estado de Netzach en su forma más elevada. Por ejemplo, es una comunión con el propósito, una visión clara, un impulso al servicio de la verdad. Allí recibe las tablas de la ley, es decir, una estructura y sentido profundo. Este momento representa la acción elevada del alma escuchando la voz interior. Aquí estaríamos hablando que Netzach está alineado con algo superior. No solo está equilibrado, sino que está alineado con las sefirot superiores. Fase 2 de la metáfora: el vacío emocional del pueblo. Mientras Moisés está ausente, el pueblo se siente perdido, sin dirección y con mucho miedo. Y se rompe la inspiración. No saben qué hacer. Aquí la energía de Netzach desaparece en ellos. No hay liderazgo ni confianza. No hay un impulso interno, una guía. Fase 3. La presión sobre Aarón. Esto representa Hod en conflicto. El pueblo exige a Aarón: haznos un Dios visible. Y Aarón, representante metafórico de Hod, el sacerdote, la estructura mental y ritual, la contención emocional, ¿qué le sucede? Que cede a la presión. No sostiene el propósito. En lugar de sostener, se adapta. Y en lugar de contener el propósito, lo que hace es ceder y complacer. Aquí se ve que Hod, sin Netzach, se convierte en una estructura vacía, sin impulso ni propósito. Es el miedo a decir no, es una contención sin dirección. Fase 4 de la metáfora: el becerro de oro. Aquí la acción, sin conciencia, se manifiesta. El pueblo adora una imagen creada por ellos mismos. Es una proyección del inconsciente colectivo desordenado, una manifestación caótica, porque realmente Netzach y Hod están separados, representados en Moisés y Aarón. Aquí Yesod, es decir, el filtro inconsciente que proyecta, recibe una energía desalineada y proyecta esa distorsión. Fase 5 de la metáfora: el regreso de Moisés y la ruptura. Cuando Moisés baja, rompe las tablas de la ley. No porque no sirvan, sino porque el canal está contaminado. No hay una conexión, no hay una estructura emocional adecuada, Hod, ni un impulso colectivo, Netzach, para sostener la revelación. Esta historia es una metáfora de cómo somos coherentes y fieles a nuestro propósito, o nos dejamos vencer por resultados rápidos, dopamina rápida, satisfacer y complacer a pesar de alejarnos de nuestros verdaderos sentimientos. Es lógico que todo esto genera distorsión. Acuérdense que este lenguaje era lo más parecido a una psicología de hoy en día. Pero en tiempos muy antiguos, de más de 2000 años, no había una dialéctica como ahora. Entonces todo se enseñaba por metáforas. Ahora bien, cuando estas dos sefirot están en equilibrio, ocurre lo siguiente. Tu acción nace de una claridad profunda. Ya no haces por hacer. No luchas por miedo ni por supervivencia. Tampoco te mueves por ansiedad.
Te has detenido a escuchar lo que es verdad en ti. Y desde esa verdad surge la acción. Sabes lo que sí quieres y aunque haya miedo, no permites que ese miedo te dirija. Aquí irradias determinación serena. Las personas sienten que cuando tú actúas hay un motivo claro, no caprichoso. Eres percibido como alguien centrado, con propósito, alguien que sabe hacia dónde va y transmite confianza. ¿Qué más sucede? Tu mente y tu corazón dejan de pelear. El juicio interno se calma. Ya no estás dividido entre lo que sientes y lo que deberías hacer. Lo que piensas no aplasta lo que sientes y lo que sientes no te arrastra a la confusión. Aquí hay una unión, un respeto mutuo entre tu parte más racional y tu parte más emocional. Los demás te ven más íntegro, coherente y sano. Notan que puedes tomar decisiones sin caer en dramas, en quejas. Además, inspiras a otros porque escuchas tus emociones, pero no te dejas dominar por ellas. ¿Qué más ocurre cuando hay un equilibrio aquí? Que tu energía creativa fluye con mucha dirección. La inspiración te llega, ya no se estanca ni se diluye. Puedes comprometerte con un proyecto o una relación sin agotarte, sin quemarte. Tu fuego interno está encauzado y eso multiplica tu potencia creativa. Te pueden admirar como alguien productivo sin estar agitado. Tu creatividad tiene estructura, impacto, eres como un río que fluye sin desbordarse y eso genera respeto o incluso deseo de colaborar contigo. Además, te sientes sostenido por dentro, sin autoengaños. Ya no necesitas que el mundo te apruebe o te salve. Hay una base interna, como un suelo firme que te sostiene. Además, no corres detrás de todo lo que parece que brilla. No te dejas iluminar por objetos que brillan. No te hace falta, porque sabes cuándo actuar y cuándo esperar. Eres confiable, notan que no te mueves desde la urgencia, inspiras estabilidad emocional, eres percibido como alguien maduro, como alguien que se conoce y no necesita impresionar. ¿Qué más ocurre en este equilibrio? Que tomas decisiones desde una verdad interior. Tu brújula interna está calibrada y puedes discernir si una emoción viene del alma o de una herida emocional. Y no necesitas ser perfecto, pero lo que tienes es claridad y actúas con honestidad y alineado con tu propósito. Aquí te perciben como una persona valiente. No haces teatro, no manipulas, no finges. Realmente hay una fuerza en ti que te hace ser una presencia que invita a los demás a ser más honestos también, ya que irradias integridad y eso se nota incluso en tu forma de hablar o caminar. Así que esto es la energía en equilibrio. Ahora te voy a compartir una práctica para equilibrar estas dos sefirot. Puedes cerrar los ojos y respirar profundamente, llevando la atención a tu cuerpo, y puedes visualizar a Netzach en el lado derecho de tu cuerpo como un fuego dorado. Puedes sentir esa energía que te impulsa, que te dice que tú puedes, que tienes un propósito, que hay un sentido en tu vida. Y puedes visualizar a Hod en el lado izquierdo como una luz blanca, ordenada. Y sientes esa fuerza que te recuerda que hay comprensión y acompañamiento sabio. Puedes sentir estas dos energías, una en el lado derecho y la otra en el izquierdo, e imaginar que ambas energías se miran, se encuentran, se entrelazan. Y fíjate cómo se compenetran. Y siente cómo la acción y la sabiduría se alinean. Y ahí sale un fuego que se ordena. Una mente que se enciende con un fuego unificado. Y aquí te puedes hacer unas preguntas muy internas, muy suaves.
¿Desde dónde estoy actuando últimamente? ¿Mi impulso nace de un lugar en paz? ¿O está movido por miedo, exigencia, ansiedades, necesidad de que algo cambie ya? Y también pregúntate, ¿qué parte de mí necesita ser escuchada con más calma antes de actuar? ¿Qué emoción me está mostrando que algo necesita atención? No para tomar una decisión rápida, sino para comprenderme mejor. Estas preguntas son importantes. Poder respirar, sentir, y solo cuando sientas que estás en un punto de quietud y claridad, repetirás en voz alta o en silencio. Honro mi impulso, mi discernimiento. Me abro a actuar desde un sentir más claro, en equilibrio, con paciencia y coherencia. Confío en que lo verdadero se mostrará con el tiempo. Este ejercicio puede ayudarte a armonizar tus emociones con tu mente, tus deseos con tu propósito y devolver claridad al canal de Yesod o al subconsciente que proyectará esa claridad en el camino de vida. Además, en la Cábala, el nombre Elohim, Sebaot, traducido como Dios de los ejércitos, es pronunciado como un cántico sagrado para invocar la fuerza interior que permite superar el miedo, vencer esa parálisis emocional y mental y alinear el impulso con el discernimiento superior. Los practicantes cabalistas lo utilizan como una vibración que despierta la coherencia interna, ayudando a unir pensamiento y sentimiento antes de actuar. No deja de ser un cántico como un llamado a la fortaleza espiritual que disuelve el juicio, la impulsividad, la confusión, permitiendo que el alma avance en ese propósito, con claridad y dirección. Y ahora, antes de acabar con este capítulo, déjame darte un breve esquema de lo que hablaremos, una pequeña introducción. Ahora acabamos de trabajar sobre la tríada inferior y Malhut, llamado planos de la personalidad o del ego. En muchas interpretaciones místicas y cabalísticas modernas, esta tríada inferior constituyen lo que podríamos llamar la mente inferior, la psique humana, el nivel del yo psicológico y emocional, o incluso en términos del yoga, la mente condicionada, manas, y el cuerpo. Esta es la zona del yo, donde experimentamos separación, lucha interna, búsqueda de valoración, reactividad emocional y patrones heredados. Por eso, muchas corrientes la identifican con el ego o la personalidad. Y luego están los sefirot superiores, que representan niveles más allá del ego y no están sujetos a una dualidad psicológica. Y no se bloquean ni se distorsionan en el mismo sentido que Netzach, Hod o Yesod. Lo que sí ocurre es que nosotros no accedemos a ellos directamente si nuestra conciencia está dormida o en desequilibrio. Es decir, las sefirot superiores no se desequilibran, pero sí nuestra percepción de ellas. Entonces, la última pregunta que aquí hacemos es: ¿qué se trabaja en el camino espiritual desde este árbol de la vida? En las sefirot inferiores, Malhut, Yesod, Od, Netzach, es sanar los traumas, alinear la coherencia entre la acción, el pensamiento y la emoción. Y en las sefirot de estado medio y superiores, Tiferet, Yesed, Geburah, Jochma, Binah, Keter, es despertar la percepción espiritual, elevar la intención, entregarse, rendirse e unificarse con la voluntad superior.